Hoy hablaremos de un tema de gran importancia para la salud pública, el dengue. En nuestro programa de hoy hablaremos con los estudiantes del Centro de Excelencia Salesiano, profesora Liduvina Cornelio Hernández, sobre cómo prevenir el dengue, sus síntomas y las medidas que se están tomando para combatirlo. Pero primero, tenemos que presentarnos. Muchas gracias, Manuel, por la oportunidad. Agradezco a Radio Juventus por la invitación y es un honor estar aquí con ustedes. Mi nombre es Gadiel Chan y me siento alegre de estar dentro de este grupo de expositores para hablar sobre el dengue. Le doy las gracias a Radio Juventus y a mi escuela por darme esta gran oportunidad y de hablar de un tema de tanta importancia en nuestro país como lo es el dengue. Muy buenos días, mi nombre es Alejandro Melo y es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes mi conocimiento. Muchas gracias a Radio Juventus y también a la escuela. Es un placer y un honor. Buenos días, mi nombre es Chelsea Méndez. Es un placer estar aquí y compartir mi conocimiento sobre el dengue. Agradeciendo en primer lugar a Radio Juventus por invitarnos. Estamos aquí para ampliar los conocimientos que tienen sobre el dengue y ayudar a la población a que en esta enfermedad tan grave pudiéramos salir adelante. Mi nombre es Sebastián Rojas y es un placer estar aquí. Para mí es más que un placer encontrarme aquí con la finalidad de poder impartir aquella información que puede salvar vidas. Con ustedes Manuel Benítez, el moderador del día de hoy, con este tema tan interesante que afecta a toda la población. Pero vamos a comenzar con ¿qué es el dengue y cómo se transmite? Bueno, el dengue es una enfermedad que se transmite a través de un mosquito Aedes aegypti y sus síntomas básicos son la fiebre, el dolor de cabeza y el dolor muscular. Hay casos en los que se da asintomáticos, o sea, no presenta síntomas. Bien, pero antes sería importante hablar acerca del origen del dengue. Hay una teoría popular dentro de lo que vendría siendo el dengue que habla de que el mosquito del dengue fue infectado con anterioridad aproximadamente hace millones de años por lo que vendría siendo nuestros ancestros, llámese el Australopithecus, el Homo erectus o el Homo habilis. Pero el primer registro sobre la enfermedad del dengue data del 265 después de Cristo, específicamente lo que se conoce como la dinastía Jin en China. Esto fue del 265 hasta el 420. Luego se hizo otro registro en el 610 en lo que vendría siendo la dinastía Tang, y por último se hizo un estudio en el 992 después de Cristo en la dinastía Song del Norte. El estudio habla acerca de lo que vendría siendo una especie de agua venenosa que provocaba fiebre demasiado alta. Luego se expandió mediante lo que vendría siendo la mercancía marítima, lo que viene siendo el mosquito Aedes aegypti, que es el principal vector sobre lo que vendría siendo el dengue. Se expandió por África, Asia, Europa y América del Norte. Y la primera epidemia del dengue data del 1779, cuando es el científico Benjamin Roche, que es el primer estudiador sobre el dengue, que describe lo que viene siendo esta enfermedad como una fiebre rompehuesos. Muy bien ese dato, y que realmente esta epidemia es la primera epidemia en las Américas registrada, y que fue en Filadelfia y en un clima frío, y realmente tenemos entendido que es más probable, o sea, las zonas donde es más vulnerable que del dengue es en climas tropicales y subtropicales. Pero ¿cuáles son esos síntomas que presenta el dengue y cuáles son sus tipos? Bueno, muchas gracias. Bueno, el dengue tiene dos tipos. Está el dengue clásico y lo que es el dengue hemorrágico. El dengue clásico se subdivide en lo que son los serotipos, que van desde el 1 hasta el 4. Los serotipos pueden variar en lo que son su agresividad, en los síntomas, como pueden ser, unos son más graves que otros. Por ejemplo, unos pueden presentar fiebres leves y otros más altas. Y los síntomas van desde malestares asintomáticos hasta dolores de cabeza y síntomas parecidos a lo que es una gripe común. También está lo que es el dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico es una particularidad, lo cual solamente se da después de que el individuo contrae una segunda infección, me explico. Luego de que el individuo recibe una infección por un serotipo dado, si el individuo se ve infectado por otro serotipo,
pues puede contraer y complicarse en lo que es un dengue hemorrágico. El dengue hemorrágico presenta la tendencia en el individuo de presentar hemorragias, como su nombre lo dice. Estas hemorragias se presentan en lo que son las encías, también pueden sangrar en la nariz e incluso vomitar sangre. En esos casos lo que se recomienda es acudir a emergencias inmediatamente. Pero el público que está escuchando quizás no sabe son los serotipos. Usted, Melo, da la explicación al público para que ellos sepan. Muy bien, los serotipos básicamente son mutaciones de lo que es el virus. Me explico. El virus tiene un material genético, es básicamente un ARN envuelto en lo que es una cápside. Este ARN puede variar en lo que son las proteínas. Me explico. Existen 3 proteínas estructurales y 7 no estructurales, como lo pueden ser el NS1, NS2, etc. Estas proteínas pueden variar según el serotipo. Es por eso que es tan complicado saber el tipo de dengue que es con una prueba como lo puede ser la IgM, que solo presenta lo que son los anticuerpos. También existen pruebas como lo pueden ser el PCR. El PCR sí te da el tipo de dengue que es, ya que es una prueba molecular. Me explico. En esa prueba lo que se hace es ver el material genético de lo que es el dengue y esa te puede dar lo que son los serotipos. Esta prueba mayormente se hace después de los 2 o 7 días de contraer el virus, ya que es mayormente donde se están desarrollando los anticuerpos. Hay una confusión en la mayoría de la sociedad y es que ellos creen que el dengue no repite. Es cierto, no repite del dengue que tú te curas, pero como mencionó mi compañero Melo, hay serotipos. El que te curas no te vuelve a repetir, pero hay demás y tal vez te dé hasta más fuerte. Wow, qué sorprendente realmente. Pero los síntomas que tiene el dengue, ¿cómo podemos saber que tenemos dengue? Porque sabemos que la fiebre, muchas enfermedades tienen los mismos síntomas que el dengue. ¿Cómo lo vamos a identificar? Tengo dengue. Ok. Primero que todo, quiero decir que es una negligencia de lo que es el doctor diagnosticar dengue solo por el síntoma, ya que muchas enfermedades pueden presentar síntomas similares. Lo que se requiere es una prueba de lo que es como el IgM, que este te da lo que son los anticuerpos. También, como dije anteriormente, la prueba PCR y otras pruebas como la pueden ser la prueba del NS1, que esta si sale positivo indica que sí tienes dengue. Muy bien. ¿Y qué medidas le vamos a recomendar a la población para que se cuide de lo que es el dengue y prevenga el dengue? De manera general, el dengue se esparce en ambientes húmedos y como vivimos en un país tropical, claramente es imposible evitar la humedad, pero hay ciertas acciones que pueden ayudar a mitigar tanto la humedad como la expansión del vector de la enfermedad del dengue, que es el mosquito. El primer paso es cuidar las aguas que son posadas en tu casa, en estas aguas que se encuentran en tanques o en cubetas. Como dice la frase cliché, cloro untado, tanque tapado. Uno debe tener tapas para aquellos tanques y para aquellas cubetas donde se va a almacenar agua. También, si tenemos un patio, debemos estar bastante atentos a aquellos pozos de aguas que se formen mediante la humedad o la lluvia que se dé en ciertos días. Otra cosa que podemos hacer es el desorganizar y organizar, como cambiar de sitio cada vez aquellas cosas que se encuentran en nuestra casa, porque en el lugar que uno menos piense va a haber un rastro de humedad y eso es el lugar perfecto para que un mosquito pueda poner sus huevos y allí se puede esparcir aquel vector de la enfermedad. Pero sobre todo, la mayor herramienta de prevención es la educación. Cuando los seres humanos se educan, se enteran de cómo afecta esta enfermedad y cómo ésta se puede dar, podemos evitarla de una manera más adecuada. Hay una medida que toman mucho y es que fumigan. Esta medida no es tan recomendable porque es cierto, mata al mosquito, pero las crías del mosquito, cuando la fumigan, se adaptan a ese químico y se hacen hasta más fuertes. Sí, incluso una cría de un mosquito puede durar hasta 1 año. Pero hablando de prevenir a la población, pero realmente han habido avances en tratamientos o se ha hecho una vacuna para el dengue.
Ok, primero que todo quiero agregar que hace 10 años se estaba intentando hacer una vacuna que resultó en un fiasco, ya que esa vacuna solo presentaba cobertura para lo que era un solo serotipo del dengue. Y cuando se desarrollaron los anticuerpos, eso se podría considerar como la primera infección. Y si recuerdan, anteriormente le dije que si el individuo presenta otro serotipo de infección puede desarrollar el dengue hemorrágico. ¿Qué pasó con esta vacuna? Que los individuos, después de ser vacunados con ella, pues al padecer otro tipo de dengue, esos podrían contraer lo que es el dengue hemorrágico. Pero si bien tengo entendido, se están haciendo muchos avances en lo que son las vacunas, principalmente en los laboratorios asiáticos, en donde se están desarrollando vacunas tetravalentes, es decir, que presentan una cobertura para los 4 tipos de dengue. Bueno, si bien no existe una vacuna que es exacta para el dengue, lo que sí existe es una vacuna que se te aplica luego de que tú te contagias de dengue, para luego cuando te vuelva a dar dengue, si te vuelve a dar, no te dé tan grave como al inicio, ya que si te vuelve a dar dengue, te puede dar un tipo de dengue que sería el dengue grave, el cual es un dengue altamente mortal y peligroso. No tiene tratamiento y la única forma de tratarlo sería con hospitalización inmediata. Cuando te da dengue grave, lo que se procede a hacer en la hospitalización es darte medicamentos para la fiebre que son específicamente antiinflamatorios, o sea, que no sean específicamente antiinflamatorios no esteroideos, como aspirina o ibuprofeno, los cuales pueden empeorar la propia enfermedad. Entonces, cuando se detecta un dengue grave, que es fácil de detectar ya que el paciente se encuentra en muy grave estado, no se tiene conocimiento exacto de qué hacer con él, sino que más bien consiste en aguantar con el paciente vivo hasta que su sistema inmune logre erradicar la enfermedad. Bueno, algunos datos claves del dengue que la población tiene que tomar en cuenta para saber qué tan peligrosa es la enfermedad es que cerca de 500 millones de personas están en peligro de contraer dengue en la región de las Américas. Incluso en las últimas 4 décadas ha incrementado los casos de dengue. Por ejemplo, en los 80 había una incidencia de casos de 1.5 millones, ha aumentado de 16.2 millones en las últimas 4 décadas, o sea, desde 2010 a 2019. En 2013, un año epidémico para la propagación de la enfermedad, se registraron alrededor de 2 millones de casos, con una incidencia de 430.8 por cada 100.000 habitantes. También hay que tener en cuenta que en 2019 se registraron un poco más de 3.1 millones de casos, 28.000 de casos graves y 1.534 muertos. Hay que tener en cuenta que la infección está presente, que los serotipos están presentes en toda la región de las Américas, siendo el mosquito Aedes aegypti el principal vector. Por ejemplo, países como Canadá y Chile están exentos del dengue y están exentos de la enfermedad, pero hay países como Uruguay que se tiene conciencia de que tienen el vector, pero no se ha confirmado un caso exclusivo de dengue. Estos son datos que ha dado la OMS para que la población tenga, o sea, el mundo tenga conciencia de lo que es la enfermedad. Bueno, sí, entonces, siguiendo con el tema de la prevención, nosotros los seres humanos sabemos mucho no prevenir, sino reaccionar. Y como no somos perfectos y siempre se nos va a escapar algo, más a nosotros que vivimos en un país tropical, la forma de reaccionar mediante ya al tener la enfermedad, al tener dengue, es un poquito sencilla. Hay que hidratarse, que eso es algo básico, teniendo y no teniendo la enfermedad. Hay que evitar el consumo de bebidas azucaradas como el Gatorade o aquellas bebidas energéticas, y el consumo de medicamentos sin una previa autorización o una consulta con el doctor. Eso del ibuprofeno, lo que puede hacer es un efecto adverso, contraindicado con el dengue, puede provocar que tú te desangres. Pero esencialmente las pruebas y lo que es la consulta con el doctor es clave para el tratamiento del dengue. Sí, que realmente el dominicano debe de cuidarse con el dengue, porque vivimos en un país donde la mayoría de la población, no podemos hacer ciegos al caso, es una población pobre, en donde por ejemplo cuentan con el seguro SENASA subsidiado, y en las grandes
empresas, por así decirlo, de estudios médicos para la gente hacerse análisis. No tienen el costeo del seguro para pagar estos análisis, entonces tienen que pagarlo de su bolsillo y es bastante triste esto. Por eso yo quisiera saber cuáles medidas está tomando el gobierno para prevenir el dengue con la población. ¿Qué ha hecho el gobierno o qué han hecho los gobiernos para hablar de este tema y concientizar a la población? Pues bien, este gobierno lo que se ha dedicado a hacer principalmente ha sido a reaccionar cuando ocurren las olas de dengue. Estamos en un país en el cual ocurren olas de dengue 1 o 2 veces al año como mínimo, debido a la naturaleza tropical y con el clima cambiante de este país. Sobre todo cuando llegan temporadas de calor, las tasas de dengue aumentan significativamente. Principalmente los dueños de hospitales y los que se encargan del sistema de salud son los que han dedicado a reaccionar y a intentar hacer que el flujo de pacientes sea lo más homogéneo posible, cosa que es muy complicada cuando tienes mucha gente llegando y es una enfermedad tan complicada de tratar que se toma tanto tiempo como lo es el dengue. Principalmente lo que puedo decir sería recomendarle al gobierno que se planificara antes de que empiecen las olas para que puedan reaccionar de manera más asertiva y de recomendar a la población que tomen medidas para protegerse del propio dengue para que así se pueda contener la enfermedad y no tener que llegar a puntos de colapso como fue en el último brote. Muy bueno lo que recarga mi compañero Joan sobre qué medidas debe tomar el gobierno y la población, que en esta es la que me voy a enfocar más. La población la población dominicana también ha reaccionado de una manera poco eficiente a las olas de dengue, dado que aunque el gobierno, es cierto, ha reaccionado de una manera poco positiva, la población debe de tomar conciencia de lo que realmente es la enfermedad. Por ejemplo, como mencionaba el compañero Ángel, si no nos concientizamos sobre qué es el dengue, cómo debemos prevenirnos y qué tenemos que hacer cuando tengamos algunos síntomas de dengue, no podremos salir adelante por más que queramos. Lo que yo le exhorto a la población es que no solo se queden con las informaciones que circulan por los medios, porque no necesariamente tienen que ser correctas, sino que por su propia cuenta investiguen y se llenen de información para así poder salir de esta epidemia que ha estado azotando por mucho tiempo a toda la región de las Américas. Como tú dices, es una carretera de doble vía. Tanto el gobierno como la población tienen una parte esencial en lo que es la prevención y la mitigación de esta enfermedad. La población, ignorante de por sí, si no conoce, si no sabe nada acerca del dengue, pues no va a saber cómo contrarrestarlo. Por ende, es una parte integral del gobierno como método de prevención, la educación. Se deben dar talleres, se debe concientizar a la población, se debe enviar la información acerca de la enfermedad que puede ayudar a la población a palparse del conocimiento acerca del dengue y a contrarrestarlo a su medida, a la capacidad de ellos mismos. También es muy bueno mencionar que actividades como esta, por ejemplo, actividades en la radio que informen sobre el dengue o cualquier otro medio de información serían esenciales para que la población pueda avanzar en el conocimiento que tienen. Por eso exhorto no simplemente al gobierno, sino a los estudiantes, adultos y cualquier persona que tenga algún tipo de incidencia en las redes, que pueda dar charlas con información verídica para que los dominicanos y todo el mundo de las Américas podamos salir de esta epidemia que es el dengue. Es así realmente, y pensar en los más vulnerables, porque esta enfermedad tienden a ser más vulnerables los niños, niñas, mujeres embarazadas y también las personas con enfermedades crónicas, que debemos de pensar en ellos, que son los más vulnerables. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionan. Es como dice Ángel, una vía es un camino de doble vía, en el cual tanto el gobierno como el pueblo deben tener una parte sobre lo que viene siendo la educación sobre el tema del dengue. Le comento que alrededor de los 90 y el 2000, el dengue fue la principal enfermedad de la causa de la muerte de niños. La principal fue el dengue. Y esto no fue solamente culpa del gobierno, sino que en sí también fue culpa del pueblo
que no se concientizó, aunque en ese momento no había la información que tenemos actualmente, pero un momento de investigación que le hubiesen dedicado y probablemente seguiría estando la enfermedad porque no se ha ido y probablemente la tengamos por mucho tiempo, pero hubiese reducido mínimamente lo que vendría siendo la muerte de millones de niños. Bien, el dengue incluso, estamos hablando sobre una enfermedad de un mosquito prácticamente. Hay alrededor en el mundo, hay alrededor de 110 billones de mosquitos y 3.500 especies diferentes de estos. Entonces, abarcar solamente es dar un paso de una gran carrera que tenemos de instruir e informar a la población. Yo quisiera que cada uno de nosotros, comenzando por mí, vamos a hacer un compromiso con nuestros familiares, amigos y todos los que conocemos para informarles sobre el dengue y cualquier detalle que tengamos que decir aquí ahora, lo digamos. Bueno, yo me comprometo a siempre informarle a las personas que conozcan en la calle, personas que conozcan en las redes, sobre que se cuiden del dengue. Es una enfermedad que de manera personal afectó a mi familia. Tengo una hermana que a los 14 años falleció de dengue hemorrágico y fue muy triste. Es triste que aprendamos de la experiencia. Vamos a aprender de la experiencia de todos los casos que han pasado en el país y no es que nos toque de manera personal. Bien, yo también hago un compromiso sobre informar todo lo que vendría siendo el tema del dengue a las demás personas, de forma también personal. Absolutamente toda mi familia sufrió de dengue y estuvimos en una situación bastante trágica, pero gracias a Dios pudimos salir adelante. Y yo me comprometo en ese caso a cada persona que conozca, a cada ser querido, informarle, aunque sea lo más mínimo, sobre el dengue para que tengan un conocimiento válido. También, como estaban diciendo mis compañeros, me comprometo a lo mismo. Yo soy de las personas que siempre le gusta ayudar a los que tienen, aunque no tienen conocimientos de algún tipo de tema, y ayudarlos a salir adelante, porque como ya he dicho en muchos momentos de esta entrevista, de este podcast, el dengue es una enfermedad muy grave que ha afectado por muchísimo tiempo a la humanidad. Por ejemplo, yo como una persona que ya le ha dado 2 veces dengue, uno clásico y uno hemorrágico, sí tengo que felicitar, por ejemplo, a los avances médicos, porque al principio cuando me dio el dengue clásico, a pesar de que era un dengue que no estaba en riesgo de muerte, por así decirlo, duré mucho tiempo internado en el hospital y no sabían cómo ayudarme para salir de la enfermedad. Luego después, varios años después, contraje la enfermedad nuevamente, esta vez con dengue hemorrágico, y mi experiencia fue totalmente única, porque aparte de que duré menos tiempo con una enfermedad que debería ser más peligrosa, los médicos tuvieron un mejor desempeño al momento de tratar la enfermedad. Incluso me fui con una experiencia muy bonita porque, por ejemplo, en esa clínica fueron muy buenos con el trato. Y sobre todo, yo me comprometo a seguir sugiriéndole a la población que optemos mejor por prevenir más que reaccionar. Señores, es algo necesario, es algo común que nosotros como seres humanos nos hagamos analíticas cada cierto tiempo. Debemos tener un chequeo bastante cercano con nuestras plaquetas, con el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, porque en el momento que llegue una enfermedad, ya sea el dengue o sea otra, un sistema inmunológico deficiente, que se encuentre débil, unas plaquetas que estén bajo un nivel de rango, fuera de un rango normal, o otro tipo de anticuerpos que pueden ayudarnos a combatir cualquier enfermedad, será necesario que esto esté en un nivel normal para tener menos riesgo de muerte o otras complicaciones externas a la enfermedad que estemos padeciendo. Por eso, lo común y lo sugerido es una analítica, estudios cada cierto tiempo. También quiero alentar a lo que es el público que nos escucha a que si tiene un paciente que padece de dengue, no se descuide con ya que este tiende a empeorar después de los 2 o 3 días y presenta altos niveles de deshidratación, algo que puede ser muy peligroso para lo que es el paciente. Yo también quiero alentar a la población para que informen
a todas esas personas que puedan sobre el funcionamiento del dengue y los mosquitos, debido a que es un problema que no está solamente en América, sino que es un problema mundial, debido a que se encuentra en la mayoría de países del mundo, ya sea América, África, Asia, Europa y más. Y de hecho me gustaría hablarles de un proyecto que se ha estado llevando a cabo, está en experimentación todavía, que consiste en una bacteria llamada Wolbachia, la cual fue modificada para que así a los mosquitos los deje completamente estériles, pero específicamente a los hembras. Entonces, lo que pasa es que dan a los machos estas bacterias, las hembras adquieren la bacteria y entonces va bajando la población de mosquitos. Este proyecto se está llevando a cabo en Brasil principalmente y ha sido financiado y por la beneficencia de Bill Gates, la cual ha estado financiando este proyecto para erradicar a los mosquitos de toda existencia por el peligro que dan. Y mira qué curioso lo que menciona, porque se está haciendo un plan para eliminar los mosquitos, y realmente si elimináramos a todos los mosquitos, la biodiversidad se vería afectada, porque entonces las aves que se alimentan de esos insectos, de los mosquitos, dejarían de existir. Entonces simplemente hay que tratar de ejercer un plan en donde el humano ya no se ve afectado por el mosquito. Tenemos entendido que es la hembra que pica, ya que el varón se alimenta de la savia, entonces el varón no tiene necesidad. Por eso es que vemos siempre un mosquito que nos está zumbando en el oído y otro que no pica, porque el varón distrae a las personas, o ya sea el animal, porque a veces son animales que pican los mosquitos, y la hembra es que pica. Pero tenemos una intervención bastante interesante, que es la de la maestra Yanela Hugo, y vamos a que ella se exprese. Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. También quiero agradecer al Padre Pablo por la invitación, a Emmanuel por abrirnos la puerta y a su equipo. También a Carlos Cuevas, que está aquí con nosotros en el apoyo de comunicaciones, y a mis alumnos que han dado de verdad el todo por el todo. El director Mojica, excelente, muchísimas gracias por su apoyo siempre. Y a la escuela, claro, a nuestro director Juan de Jesús y la escuela profesora Liduvina Cornelio, un centro de excelencia salesiano. Miren, tengo una preguntita de los radioescuchas y es la siguiente. ¿Qué tiempo dura el mosquito, por así decir, o cuáles son los pasos que da ese mosquito desde que es un huevo? ¿Cómo pone, me dicen que es la hembra, ¿verdad?, que pone sus huevos, pero ¿qué tiempo más o menos puede durar en incubación ese mosquito y cómo va pasando? Los mosquitos se reproducen principalmente por huevos, ya lo saben. Las hembras pican principalmente para obtener los nutrientes y proteínas necesarias que solamente pueden encontrar en la sangre, pues, que no pueden conseguir de las plantas como lo hacen los machos. Las hembras ponen sus huevos en el agua, en el agua específicamente el agua limpia. Los mosquitos, de hecho los famosos conocidos como gusarapos en nuestro país, son los huevos de mosquito y que principalmente pueden durar incluso un año sin agua. Muy bien, pero también hay que recordarle a la población, el agua sucia tiene otra enfermedad, pero eso es un tema que cuando nos vuelvan a invitar les tocaremos. El agua sucia trae una enfermedad que es, si no me equivoco, la malaria, que es mucho más peor que el dengue. Entonces debemos de cuidarnos, porque no podemos, miren cómo es la naturaleza, ni el agua limpia ni el agua sucia. La malaria es proveniente del mosquito Anopheles, pero anatómicamente el mosquito Anopheles y el Aedes aegypti son diferentes. Hay que verlos realmente para poder tener esa diferencia. Otra pregunta que me hacen por aquí, por el Instagram, el live,
que si pueden repetir, por favor, cuáles son esos análisis que deben de tener alerta a la población cuando un niño, en este caso, o un envejeciente, está presentando fiebre. Por favor. Bueno, lo primero que se le recomienda es que se haga una prueba de plaqueta, la cual indicará que si la plaqueta es baja se debe someter a un tratamiento intensivo o un tratamiento más pasivo. También, si se desea saber lo que es el tipo de dengue en específico, se recomienda una prueba PCR, que es la que te indica qué tipo de dengue es a partir de las proteínas que resultan en la prueba. ¿Qué pasa con esta prueba? Que esta prueba es muy costosa, por lo que se recomienda mejor una prueba IgM, la cual te da detecta lo que son los anticuerpos, pero esas se desarrollan después de los 2 o 7 días de contraer el virus. Excelente, muchísimas gracias. Manuel, ¿qué tienes que decir? Estoy más que feliz, un grupo bastante interesante. Decirle al público que no es que somos compañeros del mismo curso, todos somos de secciones totalmente diferentes y grados diferentes. Así es. Fue totalmente interesante ver decir, el tema es el dengue, todo el mundo estudie, ni siquiera hubo una repartición del tema y fue como que tan sorprendente eso, me encantó trabajar con ellos. Gracias por la invitación al padre Pablo y demasiado, el director Mojica, demasiado interesante y demasiada, como muy sorprendente. Estoy asombrado realmente. Sebastián, ¿qué quiere decir unas palabras para el público? Sí, muchas gracias también, como usted dice, a Radio Juventus por invitarnos aquí, y quería exhortarles a la población para que tengan algo en cuenta, que fue una charla que personalmente tuve en la UAS, unos profesores nos estaban exponiendo sobre el tema del dengue, que toda persona que padezca de dolores de cabeza ya es un caso probable de dengue. Por ende, cuando tenga un dolor de cabeza muy extenso y que se prolongue por 1, 2 o 3 días, vaya al hospital a hacerse la prueba, porque es mejor prevenir que lamentar. Exacto, es muy bueno prevenir. Hay gente que cuando el otro dice, "Ay, tengo dolor de cabeza, voy para el médico". Toma un acetaminofén. La gente le gusta mucho medicar al dominicano. Entonces debemos de tener en cuenta que el prevenirse no está mal. No está mal el prevenirse. También hay que tomar en cuenta que es cierto, como mencionaste, que la población siempre dice, no, que tómate un acetaminofén, y muchos no saben que el acetaminofén es un medicamento que, aunque tiene sus puntos buenos, también tiene un punto muy malo, que es que daña, si no me equivoco, el hígado de las personas cuando se consume mucho. Y entonces yo, como una persona que tiene tomando acetaminofén desde hace mucho tiempo, le exhorto a la población que investigue un poquito más sobre por lo menos ese medicamento, porque es muy peligroso. Bien, el día de hoy está demostrado que el conocimiento es poder. Y principalmente exhortar a la población que tenga mucho cuidado con no automedicarse, debido a que principalmente si tomas el medicamento que no es cuando tienes dengue, lo que puedes hacer es empeorar la enfermedad y causarte una hemorragia mucho peor y arriesgarte a incluso la muerte por una falta de conocimiento. Muy bien, muchísimas gracias a Radio Juventus por cedernos el espacio el día de hoy. Dejamos a los radioescuchas con toda esta información. Esperamos que sea de beneficio para todos ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias y esto ha sido todo el día de hoy. Y un aplauso para todos nosotros. Me tendió su mano, dijo ven conmigo, tuve algo de miedo porque me llevó a un lugar escondido. ¿Tú cómo te llamas? Me dijo Juan Bosco, y yo sonreía, soy bella, sensible y